seguimos hablando en castellano. Solo avisaros que hace 27 años que vivo en Londres y que mi castellano y mi catalán están muy oxidados, atrovellados, iba a decir. Así que si me encallo, me echáis un cable, ¿vale? Voy a hablar hoy de dos proyectos dentro del entorno de salud mental. Uno es The Potential Space, algo así como el espacio potencial para Mental Health Foundation, para el Anxiety Arts Festival en Londres. Y el otro es Play Toolkit para Creative Families, que es un programa de South London Gallery con el Parental Mental Health Team, algo así como el equipo de salud mental para padres. Y si corro mucho también me paráis un poco, porque tiendo a embalarme. Vale. The Potential Space, el espacio potencial, fue una comisión de Mental Health Foundation, que es una organización que trabaja en todo el Reino Unido, pero esta era la branca de Londres. Y estaban emparejando a artistas con organizaciones que trabajan en el entorno de salud mental y creando una especie de mini residencias de bastante duración, unos 3-4 meses, para producir trabajos para el Anxiety Arts Festival que tuvo lugar alrededor de todo Londres. Yo estuve, mi pareja fue Friends of Catcha, Amigos de Catcha, que es una barcaza que está en el sur de Londres, en Isleworth, que es como un barrio periférico de las afueras de Londres, en el río Támesis, relativamente idílico, y es una barcaza de 38 metros de eslora, que está totalmente habilitada para trabajar con madera, con muchas máquinas impresionantes, y luego también tiene un espacio más pequeño con dos artistas que lo llevan para la creación, ¿no? Para la creación artística. Lo que es importante, una de las cosas que es importante de la barcaza es que ellos trabajan con adultos que están sufriendo problemas de salud mental a largo plazo, ¿vale? Esta es el Támesis, como veis, tiene mareas. ¿Se ven ahora en pantalla? Lo podéis imaginar. Hombre, se ven unos arbolitos, podéis tener un poquito de imaginación. Además, Londres es muy gris, por eso lo veis así. Lo he apuntado todo porque sabía que me perdería las palabras. Fijaros en la isla, es una isla casi inaccesible. Ahí tenéis la barcaza, que parece muy pequeñita aquí, pero os decía son 38 metros. Y la isla para acceder luego. Hay mareas y a la isla solo se puede acceder a pie un par de veces al año, en barca cuando quieras. No, vamos todavía antes. Como os decía, hay un espacio para la creación y un espacio para producir objetos más o menos utilitarios. Y una de las cosas que me interesó más cuando empecé a conocer la organización es que el espíritu de la organización es un poco como muy caótico, ¿no? Como abrazando el caos como proceso de recuperación. Y no hay programa, no tienen actividades planeadas ni nada, simplemente la gente va y poco a poco decide cuándo y cómo va a empezar a incorporarse dentro del mundo de la barca, ¿no? Y son ellos los que generan sus propios proyectos y los dos artistas los ayudan a producirlos. O sea que es un poco como decir que como que la persona está al cargo de su propia recuperación. Dentro de la barca que os decía, fijaros también un poco en esta escultura que aparecerá luego. Y como os decía también, esta idea de un poco de la anarquía y simplemente llegar y ver estas máquinas, esta imagen es bastante potente con con la combinación de salud mental con unas máquinas muy peligrosas, ya te dice un poco cómo es el ethos el ethos o el espíritu de la organización. Cuando llegué estaba claro también que, y también es un poco como
cómo yo hago mi proceso creativo, es que era imposible llegar y plantear, como decíamos antes, vamos a hacer esto o ese proyecto. Llegar y traer un proyecto unilateral no tenía ningún sentido. Entonces lo que intenté es empezar una estrategia en la que consiguiese establecerme dentro de la barca. Y una de las cosas que empecé a ver es cómo la barcaza, cómo la organización articula lo que ellos intentan hacer con su trabajo y cómo lo hacen en la página web, con los flyers, las promociones, los materiales promocionales para intentar explicar, articular y dar sentido a lo que hacen en la barcaza. Entonces empecé a coger frases o slogans que me parecían a mí interesantes y empecé simplemente a visitar el barcaza y pasarme los días allí como grabando, tallando esas frases que las puedes imprimir en 2 segundos en una impresora, un poco absurdo, pero para generar una especie de anclaje, de sistema de anclaje para empezar a conocer a la gente en la barca, para empezar a hablar con ellos, para empezar a ver los ritmos del trabajo en la barca y poco a poco empezar a ver qué era posible que pudiésemos hacer juntos, ¿no? Un poco qué imaginaba en ellos que yo como artista podía hacer con ellos en la residencia, ¿no? Y eran frases así, frases que para un artista son casi muy liberadoras, ¿no? Como simplemente estar aquí ya es tomar parte, no hay necesidad de producir, no hay los objetos creados, juzgados, analizados y vendidos, somos expertos a no ser expertos. Y esta que me gusta mucho es no hay distinción entre crear objetos utilitarios y la práctica artística. Entonces un poco, como decía, las llamé a estas piezas, las llamé conversation pieces, pieza de conversación, simplemente como una herramienta, y como veis también las puse alrededor de la barca, simplemente como añadiéndole al caos de la barca. Y poco a poco, a través de estas conversaciones con los miembros de la Caccia, empezó a emerger que una de las cosas que estaban muy interesados o que les preocupaba más era la cuestión de la visibilidad, ¿no? Lo que decíamos antes, de cómo articular qué es lo que pasa en el barco, ¿no? Cuáles son los beneficios o cuál es la actividad, cómo puedes explicar lo que pasa cuando produces cosas en compañía de otros. Y entonces decidimos un poco que lo que querían hacer era una especie de vídeo que pudiese ser una película, un film, que intentase empezar a hacer emerger las cosas que pasan en el barco, que son muy difíciles de cuantificar a nivel de resultados, ¿no? Como siempre cuando tienes que pedir funding, cuando tienes que pedir financiación, gracias. Una de las cosas más difíciles es que siempre quieren números, ¿no? Y es básicamente imposible explicar qué es lo que pasa en un espacio como este para que tenga sentido para alguien que está detrás de un operador diciendo sí, no, este proyecto es bueno, le vamos a dar 100.000 libras a este nave. Entonces, poco a poco, no, de esta manera. Estabas amb les frases i t'he posat la següent. Sí. No, ya está. Pots posar l'altra si vols. Sí. Entonces, con el film empezamos a explorar la relación entre los miembros de la Caccia, entre ellos, la relación de los miembros de la Caccia y las cosas que producen, su relación con el espacio y con el espacio exterior alrededor de Caccia. Esos son fotogramas del film. Y también dentro del film llegamos a la conclusión de que querían también una especie de tener elementos como mágicos, como de fantasía. Y como os dije que os fijaseis en aquella escultura, en una de las partes del film hicimos una especie de evento, una especie de performance en la que algunas de las esculturas producidas en el Caccia se transportaron hasta la isla esta casi inaccesible. Y un poco como que las liberamos allí en el espacio. Y un poco así el film explora esas relaciones y también explora el paralelo entre la práctica artística y producir elementos utilitarios. Esta es otra parte del film también en la que ese es Dave Ott, es un cantante de shanties. Shanties son canciones relacionadas con el trabajo de los marineros en el río y en el mar, ¿no? Son canciones muy rítmicas que
que ayudan al proceso laboral de los marineros, ¿no? Como para remar, para arear las velas, cosas así. Y yo conocí a Dave unos años antes de este proyecto.